En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. En el momento que usted vaya a empezar a ver este video de la Santa Misa de Monte Carmelo, les pido disculpas porque supuestamente debería empezar a las 12 del día, hora de México, y ya son las 12:30, o 10 de la mañana, hora de California. Así es que pues pido disculpa porque vamos a comenzar a cambiar el horario. Ya no será la misa a la 1 de la tarde, hora de México, 11 de la mañana, sino que será a las 10 de la mañana. Espero el próximo domingo empezar a tiempo la misa a las 10, vamos a ponerle 10:10 por así decir, ¿ok? Ofrezco esta Santa Misa por la salud de Berta Gaona, una señora que tiene aquí un restaurante en el centro de Fresno. Que el Señor le dé la salud, espero que pues que siga mejor, que se haya recuperado de estas enfermedades que pues han atacado a la humanidad entera. También por el eterno descanso de mi tía María Soria, que ha pasado a mejor vida, hija de mi bisabuelo Teodoro. Que el Señor le dé el eterno descanso. Por ello ofrezco esta misa, y por todos ustedes que desde su casa, desde algún lugar nos miran y van a participar de esta misa en las redes sociales con su servidor, el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Reconozcamos todos nuestros pecados en este día que celebramos el 16 domingo ordinario del ciclo A. Sé propicio, Señor, con tus siervos, y multiplica bondadosos sobre ellos los dones de tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de la sabiduría. No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuenta de la justicia de tus sentencias. Tu poder es fundamento de tu justicia, y por ser Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano y castigas a quienes, conociéndolo, te desafían. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto, has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir lo que nos conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola de la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre
que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. Y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les digo también otra parábola. El reino de los cielos parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Estoy haciendo esta misa prácticamente sin personas, porque esta misa no es abierta al público, y por eso no estoy usando el tapaboca, no estoy cerca de nadie, y los que me ayudan aquí son muy pocos y están alejaditos, pero no quiere decir que yo promueva el no usar el tapabocas, porque es un instrumento de prevenir el contagio, y precisamente el tapabocas se ha convertido en algo muy controversial, porque los que pertenecen al mundo, a la carne, al demonio, les encanta pervertir los principios, la razón, los valores, y hacerlos cosas de política, de dinero, de conveniencia egoísta. Y entonces hoy vamos a hablar de la diferencia entre cizaña y trigo, y cómo la palabra de Dios está muy puntual a todo lo que ha venido sucediendo precisamente este fin de semana, que muere uno de los líderes más sobresalientes de la defensa de los derechos civiles y humanos de los Estados Unidos, el senador
John Lewis, es un afroamericano que desde joven, junto con el reverendo Martin Luther King, proclamaron que el sueño de los padres fundadores de los Estados Unidos de América no se había realizado, y por eso luchaban para que los derechos de los afroamericanos y de todas las personas sean defendidos. Algo que desafortunadamente, con la llegada del señor Donald Trump a ser presidente de la nación, se busca terminar con el experimento americano, destruir a la nación de América y salirse con la suya. Así es que en este momento voy a tener que hacer algo que Jesús no hizo. Jesús nunca identifica en ese momento quiénes son los enemigos que sembraron la cizaña en el campo. Él nomás dijo en general, uno de mis enemigos. Y allí es una gran lección. Por eso la iglesia normalmente no identifica con el nombre a aquellos malvados que pues, aguadan la fiesta, ¿verdad? Que echan a perder las cosas buenas en la sociedad. Pero hay veces que sí, se les tiene que señalar con nombre y apellido a aquellos que se la dan de buenos, pero son malvados. Aquellos que van y le dicen al dueño del campo, ¿quieres que quitemos a los malos de este mundo para ser como una secta de los purificados? Así muy escrupulosos, muy perfectos. Pero Jesús tajantemente les parabola, les dice, no pueden ustedes empezar a tener una organización, una religión donde solamente hay gente buena, muy perfectos, porque el mal está junto al bien. Los malos están revueltos con los buenos, y al querer acabar con los malos, no vaya a ser que se pase la hoz y destruya entonces no solamente la cizaña o la mala hierba, sino de pasada también corte el trigo. Por eso Jesús dice que este hombre, del dueño del campo, con toda prudencia le dice, no es el momento. Dejan que crezcan juntos la cizaña y el trigo, y al final de la cosecha mandaré que quiten primero la cizaña, la amarren y la echen al fuego, y el trigo lo pongan en mi granero. Entonces, eso que Jesús enseñó hace 2000 años o un poquito más, lo viene aplicando a lo largo de la historia el Espíritu Santo, porque siempre ha habido gente muy buena, pero también la sombra del mal que sale a contradecir el bien. Y hoy no es una excepción, porque tenemos 4 tipos de COVID, ¿verdad? O 4 tipos de enfermedad, de veneno, que ha echado a perder la mente de las personas. El corazón lo ha idolatrizado, el cuerpo lo ha enfermado con el COVID-19 y el alma la ha pervertido. En lugar de servir a Dios, quiere que el alma le pertenezca al diablo. Precisamente Jesús hoy habla del diablo, que viene del griego, que significa, como viene la palabra, diámetro, la mitad de la bola. Pues diablo significa el que parte la bola, el que divide, el que busca perjudicar. Obviamente en México, en los Estados Unidos mexicanos, hay aquellos que parten la bola, que se la dan de los de la derecha, que ven al señor presidente López Obrador como el vivo Satanás y comunista, pero tenemos que distinguir realmente si lo es él o son sus acusadores. Igual en este país, al contrario, el presidente que se siente elegido, pero que realmente ha dividido a la nación de América, cuestionando si los tapabocas, ¿verdad?, tienen sentido, tienen razón de ser, o simplemente pues es algo que se ha politizado. Bueno, como podrán ver, obviamente como predicador estoy tomando ya un lado, así como Jesucristo hace 8 días toma partido. No es nomás su política general del derecho de los hijos y las hijas de Dios, sino también política aplicada, concreta, donde expresa su admiración y agradecimiento a su Padre Dios, porque Dios de verdad toma partido, se ha hecho político, pero no en el sentido peyorativo de corrupción, sino en el sentido de pervertir todo lo bueno que hay. Entonces estamos pidiéndole al Señor que Él nos dé la gracia
de poder entender y distinguir qué es lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Si es una política en el sentido del servicio a los demás o si es una política en el sentido de servirnos de los demás para nuestro propio ego. Entonces sí le pedimos a usted que distinga claramente dónde está la cizaña en los Estados Unidos mexicanos y dónde está la cizaña en los Estados Unidos americanos. En los Estados Unidos americanos está con algunos grupos que critican al presidente sin tener la razón. En cambio, en los Estados Unidos americanos la cizaña está en el presidente y en cambio en aquellos grupos que le critican en base a la ciencia, a la razón. Entonces están al revés las cosas. El presidente de los Estados Unidos bien estaría conforme con esos grupos de gente conservadora y muy noble, muy religiosa, muy moral, a favor de la vida, pero que son realmente los que engañan al resto de la sociedad porque no buscan el respeto a la vida toda y de todos. Dicen que defienden la vida antes de nacer, pero favorecen la vida recién nacida y separan a los niños de los brazos de sus padres y los ponen en cajas como lo hacía Hitler. Así es que allí vemos claramente que su servidor sí está nombrando a aquellas personas con nombre y apellido, porque solamente así entiende la gente, solamente que se le diga con peras y manzanas qué es la cizaña y qué es el trigo. Simplemente ayer murió un hombre, el señor, como les decía, John Lewis, que fue maltratado 40 veces, fue atropellado por policías blancos en su mayoría, y entonces este hombre que proclamó el derecho de todos, la igualdad de todos, pues ahora brilla, como dice Jesucristo, como un sol en el reino del Padre Celestial. Y en cambio, el jefe de la nación más poderosa del mundo, que realmente no es jefe, que no ha tomado responsabilidad de tener un plan de sanación contra esta pandemia y que le echa la culpa a todos menos él. Dice Jesús claramente desde hace 15 días en el Evangelio: aquel que se busca a sí mismo se pierde, aquel que busca salvarse a sí mismo, su familia, su pellejo, su palabra, su honor, se pierde porque busca su propio ego. Y en cambio aquel que busca servir a los demás, aun a riesgo de su propia vida, como lo hizo el senador John Lewis, él arriesgó todo por la nación americana, tanto así que le pusieron de sobrenombre el alma del Congreso, o la conciencia del Congreso, y no solamente del Congreso, uno de los ramos del poder de este país, la legislatura, ¿verdad? Sino también el alma de toda la nación de América. Así es que yo pienso que una de las cosas que más le duele al presidente Trump y a todos sus seguidores y partidarios, Jesús solo hoy habla de los partidarios del mal, pues es que no tanto que vaya o no a hacer reelegirse, porque no le interesa realmente ser presidente, siempre lo ha demostrado. Hasta el mismo día que ganó en el 2016, realmente se quedó él mismo sorprendido porque no sabía ni cómo llegó a ser presidente. De hecho, nunca lo ha sabido, nunca ha habido un solo día que haya servido de presidente. Por eso, este senador John Lewis siempre dijo que él no reconocía a Donald Trump como presidente porque era un usurpador de un servicio que debía hacerse a todas luces para bien de la nación y no para bien de sus amigos, de sus impuestos, de sus intereses. Como les dije hace 8 días, a pesar de que hay gente que está desanimada porque la Suprema Corte no permitirá que sepamos los impuestos del presidente antes de las elecciones, pero un miembro de la familia pues nos da a entender con su libro y con todas sus conclusiones que quien tenemos de presidente es un psicópata, es una persona ególatra, y por lo tanto, en contraste con este senador que acaba de morir, pues realmente es como el día y la noche, ¿verdad? Si uno es un afroamericano y otro es un caucasian blanco, pero en realidad el caucasiano blanco es como la noche más oscura del pecado, del error, de la ignorancia, de la vanidad, de todo lo que es pecado, mientras que el otro, aunque es un afroamericano, pero representa
representa el luchar por la hermandad de todos. Cosa que de todos modos la iglesia tiene cuidado, ¿verdad? Defiende también los derechos de los homosexuales, de las mujeres escoger, con eso no está de acuerdo la iglesia, pero la iglesia nos recuerda que la defensa de todo ser humano, como iguales unos con otros y como superior solamente a Dios, quiere decir que está en contra de todo tipo de racismo y discriminación. Aunque si bien pues esa igualdad que proclamó el senador Lewis, pues no es exactamente la misma fraternidad que Jesucristo proclamó. Sin embargo, tiene mucho parecido y como dice la iglesia a veces, no solamente los seguidores de la verdad o de Jesucristo y a quien la iglesia debe servir son aquellos que están bautizados y dentro de la estructura de la iglesia, sino aquellos que están más allá de la jerarquía, más allá de las filas de los bautizados, pero que siguen la verdad, creen en Jesucristo. Por eso la fraternidad defendida por el senador Lewis es una visión ciertamente cristiana, pero incompleta, porque nosotros sí creemos que las mujeres tienen sus derechos, pero también la mujer no nacida. Así es que hay derechos que sí son válidos y debemos apoyarlos como cristianos católicos. Hay otros que son falsos derechos y por lo tanto a la iglesia nos van a criticar de los dos frentes. Los republicanos diciendo que la iglesia apoya nomás a los inmigrantes, que la agenda social y los demócratas critican a la iglesia por estar en contra del aborto y del derecho a la mujer escoger. Yo ya les he dicho cómo la sabiduría de Dios se adelanta a los malvados, porque si por un lado se dice que debemos estar a favor de la vida, también se nos dice que no debemos permitir que usurpen esta agenda católica cristiana y que por lo tanto pues nosotros no nos la vamos a creer que porque se digan pro-life o pro-vida y a favor del matrimonio de un hombre y de una mujer y a favor de la familia, ya vamos a pedir que den el voto a ese candidato porque dice ser muy religioso y estar a favor de la vida y de la familia. Una cosa es que lo diga, otra cosa es que con los hechos demuestre que es un hombre de muerte, un candidato que busca la perdición de la vida toda y de todos. Si por un lado el candidato demócrata Biden favorece que las mujeres escojan si dejar que el niño viva o quitar la vida de una persona no nacida, pero es nomás de aquellas mujeres que escogieron hacer abortos, no de todos los niños no nacidos, y nomás de esa etapa. Pero después de nacer, el señor Biden parece respetar todas las áreas de la vida, es lo que entendemos. Sin embargo, el presidente que dice defender la vida no nacida, pero en cuanto nace la separa de los padres de los niños y se ha demostrado estar en contra de toda la vida. El que dice estar a favor de la vida no nacida, en contra del aborto, es solamente un juego para que se le dé el voto y gane este noviembre. No permitan que se les engañe, como Jesucristo enseña el día de ahora, que hay personas que a las horas de la noche se ponen a sembrar la cizaña, como lo ha hecho nuestro presidente actual. Por eso, yo sé que si estoy en las redes sociales puedo causar controversia y estoy dispuesto a debatir públicamente a aquellos que pueden decirme usted está en un error. En cuanto usted lo muestre qué error tengo, estoy dispuesto a pedir disculpa, pero si el del error es usted por favorecer a un supuesto candidato a favor de la vida, pero que en realidad promueve una cultura de la muerte, en una venta de armas con tanta facilidad, sin ninguna restricción legal, para que haya más y más muertes en las calles, muertes de inocentes en las escuelas, en las iglesias, en nombre de la segunda enmienda, que sí dice la Constitución el que se tenga derecho a poseer un arma, pero se usa esa segunda enmienda para el negociazo de las armas, con el apoyo precisamente de los conservadores que dicen ser pro vida. Así es que por favor recuerde pues que ahora la palabra litúrgica de Dios es clara, mientras que el mundo sigue en la confusión. Sabemos pues que el verbo, la inteligencia de Dios es luz, es consuelo, es fuerza, verdad, mientras que el evangelio, el engaño del mundo, la maldad, el diablo, el egoísmo de la carne, se unen para destruir al ser humano, simbolizado en este conflicto pues de la pandemia actual. Ahora sí,
¿Cuáles son estos diferentes tipos de COVID o de venenos? En primer lugar, el COVID mental o confusión de la fake news o falsas noticias. En segundo lugar, tenemos el COVID del racismo y la discriminación, o de un corazón cerrado, cerrazón de corazón, de darle el derecho a todo ser humano a existir sin diferencias raciales ni de ningún tipo. Y como ya les digo, ¿cuál es el trigo que viene a contrarrestar la cizaña del racismo y discriminación? Pues el evento de la muerte de este senador, que simboliza precisamente el justo que brillará en el reino del Padre Celestial, es el que contrarresta la maleza de la perversión de la administración trumpista, que ha sido el tiempo más desolador y triste de toda la historia americana. También el tercer tipo de COVID o de veneno o de pandemia es precisamente el del que le viene el nombre a los demás tipos de COVID, el COVID-19, veneno real y mundial. ¿Cómo es posible que después de haber miles de contagiados y de muertes en California, en la Florida, en Nueva York, en Texas, en Arizona, y precisamente no vemos que en esos estados donde más discriminación ha habido en contra de los inmigrantes, en contra de los afroamericanos, es donde más ha pegado esta pandemia? ¿Que no vemos el mensaje que nos da Dios? Si no queremos entender, ahora nunca lo vamos a entender. Jamás se le había llamado a los trabajadores del campo trabajadores esenciales. Yo por años tengo predicando que a ellos no se les debe llamar ilegales, indocumentados y aliens. Porque el único ilegal es el señor Donald Trump, el único indocumentado que no muestra sus impuestos es el presidente, el único alien que aunque haya nacido en Nueva York no actúa como un ser humano normal. Y todavía hay gente que le sigue el juego, como el gobernador de Georgia, que demanda a la mayor o a la presidenta de Atlanta por usar su cubrebocas, precisamente para promover la sanación. Entonces, mis hermanas y hermanos, ¿a qué estamos jugando? A quitar la importancia de los instrumentos que tenemos para que la gente se proteja y no propague este virus. Y a eso le llamamos que va en contra de la libertad que nos dieron los padres fundadores. ¿Cómo es posible que haya gente que pervierta el sueño americano? Por eso la hija del señor, la sobrina del señor presidente Mary Trump, en su libro que acaba de publicar llamado Too Much Never Enough o algo así, demasiado y nunca suficiente. Gracias a Dios, ya que la Suprema Corte no nos ayudó, Dios permitió que un miembro de la familia presidencial denuncie lo enfermizo que es el presidente, pero no nomás eso, sino la vergüenza que debería sentir el Partido Republicano y el senador de Clovis, precisamente el señor Dev Núñez, que usa el agua para promoverse cuando es amigo del hombre más mentiroso y que no toma su papel de presidente. ¿Cómo no le da pena estar aliado al presidente? Lo reto públicamente a que responda a mis acusaciones porque sabe muy bien que tengo la razón. ¿Cómo no tienen vergüenza? Los que somos votantes, ciudadanos, católicos, cristianos, no podemos apoyar al jefe en mentira y en corrupción. Debería ser jefe de la armada, pero no le importan los soldados de este país. Por eso, el otro tipo de COVID, el cuarto, es la política corrupta. Por lo tanto, mis hermanos y hermanas, les pido que estos 4 tipos de COVID sean una responsabilidad de todos. No es nomás el número 3, COVID-19, que es en contra de la salud del cuerpo, sino también el COVID intelectual o de la mente y de dar noticias falsas para confundir a los votantes o a los ciudadanos. Es el primer COVID en contra del sentido común de la razón, de la ciencia.
en nombre del negocio, de la política, de controlar los datos de cuántos se han enfermado como ha pedido la Casa Blanca. ¿Qué forma de atacar la mente de las personas? Es un insulto a la razón. Y no permitamos que ese COVID intelectual o mental nos afecte a nadie. Busquemos objetivamente la verdad y no nos dejemos llevar por los que manipulan los hechos. Su servidor es un sacerdote que busca la verdad de la palabra de Dios relacionada a la verdad de la ciencia, a la verdad del sentido común. Y de ninguna manera permitiré que alguien me diga que a mí me han comprado o yo estoy vendido con ningún sistema. Puedo demostrar que la razón y el sentido común de la mayoría en los Estados Unidos mexicanos y en los Estados Unidos americanos está de mi parte y no están de parte de aquellos que buscan quitar al presidente AMLO de presidente y los que buscan reelegir al presidente Trump nuevamente como presidente. Esas posiciones no tienen futuro porque es la cizaña de la que yo en este domingo y fin de semana aplico a aquellos que sabiendo que están en el error lo fomentan como si fuera la verdad. No, mis hermanos y hermanas. Veamos dónde está la verdad, como en ese senador que acaba de morir y que lo golpearon tantas veces y no se rindió hasta que el cáncer acabó con él a los 80 años. Nosotros denunciemos estos 4 tipos de COVID o de venenos universales, familiares, culturales, nacionales. El veneno pues de las noticias falsas que va contra la razón y la mente, el veneno del racismo y discriminación que al excluir a los demás excluyen ellos mismos. Y qué pena por ellos, porque nosotros como católicos debemos pedir por todos, incluyendo a esos blancos racistas, policías que han matado a Floyd y a otros, ¿en nombre de qué cosa? Pues solamente del demonio y de la división. Por eso el diablo es diablo, porque parte la bola, divide a la nación. El tercer COVID, pidamos pues para que aquellas personas que han politizado el uso de la máscara y también la sana distancia y han causado que haya más muertes y enfermos y que algunos hasta dicen que no existe. Eso le gusta a Satanás, que la gente crea que es un invento del COVID para que te contagies. El presidente quiere que se abran las escuelas, que volvamos a los negocios regularmente, porque a él le interesa matar a americanos, no sanarlos. Lo digo ahorita y donde sea. Por eso cualquier senador republicano o no, o cualquier simpatizante que todavía le da apoyo al presidente, ¿cómo no les da pena con sus propios hijos y familias? Es tiempo de decir la verdad como Jesús la predicó, denunciar la cizaña y promover el trigo, los valores, las verdades que hay que presentar, la vida toda y de todos, no nomás la vida antes de nacer, sino recién nacida, que no sean separados de sus padres, los jóvenes de DACA y DAPA. Veamos cómo el presidente es tan ilegal. El único ilegal, no hay ilegales, no hay seres humanos ilegales. Si a alguien se le puede decir ilegal, debe ser al presidente por cometer tantas cosas ilegales, por no someterse a lo que mandó la Suprema Corte de Justicia de aceptar las aplicaciones de estudiantes de DACA y DAPA, por no liberar a esos niños que tiene presos y algunos hasta perdidos no saben ni dónde están, y que él como Hitler los mandó encarcelar en cajas. Es tiempo que América despierte y le diga, basta ya. Ese COVID de discriminación y racismo es el segundo tipo de veneno. Y el tercero, ya les dije, es este veneno real y mundial llamado COVID-19. Y finalmente el cuarto COVID de la política corrupta, es decir, aquellos que no quieren de verdad servir a sus hermanos con el papel de autoridad y poder que ha sido puesto en sus manos y que van directamente en contra de lo que el Todopoderoso, el que sí tiene todo el poder, dice la Escritura el día de hoy, que Él, precisamente porque tiene el poder, no lo ejerce con toda su fuerza. No hay nadie a quien tú, Señor, tengas que rendirles cuentas, porque tú eres el que todo lo puede. Tu poder es el fundamento de tu justicia, y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano y castigas a quienes
conociéndolo te desafían. Padre Celestial, te pedimos perdón porque en América, conociendo que tú eres el Todopoderoso, te hemos desafiado con tantas muertes en el vientre de los abortos, pero también con las muertes de tantos infectados que ha causado un virus que muy probablemente tuvo que ver con la mano humana y no solamente con los murciélagos de China. ¿Cómo es posible? Ya no nos importa de dónde vino el virus, sino cómo es posible que sabiendo que podemos prevenirlo y promovemos no prevenirlo. Hasta hay la demanda del gobernador de Georgia para que no se usen los cubrebocas. Y de esa manera dicen servir como gobernadores y presidentes. Qué vergüenza, qué pena. Y no saben que precisamente Dios se ha encargado en su justicia ser esos estados donde más se discrimina, los primeros y los que más están siendo afectados por este COVID-19, como es en Nueva York, donde nació Trump, como es California, donde se discriminó por tanto tiempo a los inmigrantes, como es la Florida, donde se supone iba a ser el evento de los republicanos, y eso sí, sin ninguna máscara. ¿Para qué? Para que se acaben de enfermar los que quedan sanos en la Florida. En Texas no se diga, que antes favorecían en el 2016 al presidente actual y ahorita están favoreciendo al otro candidato. En Arizona, donde estaba el policía Arpaio, mire cuánto contagiado hay y todavía no lo notan. Que la justicia de Dios no se va a detener hasta que sepan y entiendan que el Señor está a favor de la viuda, del huérfano, del inmigrante, como dice el Salmo de hoy. Señor, tú eres fiel, tú eres justo, tú eres misericordioso y clemente. Todos los que se oponen a Dios son aquellos que atacan a la viuda, que atacan al huérfano, vida no nacida, a la viuda, a los derechos de la mujer, a ser mujer, y al peregrino, al inmigrante. Todos los que están en contra de estos tres grupos se hicieron enemigos de Dios. Dios no tiene enemigos, el ser humano es el que decide hacerse enemigo de Dios por propia decisión y por lo tanto sufrir las consecuencias de sus propios contagios, sea contagio mental, contagio del corazón, endurecimiento del corazón idolátrico, contagio del cuerpo con esta enfermedad y contagio del alma, de pervertir la religión, usar la religión para reelegirte y sentirte el elegido. Como este hombre que nunca dijo que él era Mesías, sin embargo es como el sol que irradia sus rayos en el reino del Padre Celestial, este senador, y que indudablemente el presidente le ha de tener una envidia porque le robó la oportunidad de él estar en los primeros titulares de los periódicos, porque eso es lo que busca el presidente, sobresalir sobre todos, y cualquier cosa, persona que está por encima de él, lo aborrece, se convierte en su enemigo, lo ataca, como atacó al doctor Fauci de aquí de este país, solamente porque da datos científicos, y por eso ha ordenado que todos los datos de los contagiados vayan a la Casa Blanca para él poderlos controlar y manipular. ¡Qué sinvergüenza! Y a ese es al hombre que queremos apoyar en este noviembre. Piénsele y decida, porque aquí se habla claramente que una cosa es la cizaña, lo que se ha visto claramente que ha pervertido a la sociedad americana, y otra cosa es el trigo, la gente que día y noche lucha por la verdadera seguridad del país, como son tantas familias que por fortalecer el papel del papá, la mamá y los hijos dan seguridad a las fronteras de esta nación. Los verdaderos héroes de la economía son los trabajadores en todas las áreas, pero que luchan día a día para sostener esta economía. Y las personas que son indocumentadas no es la persona que está aquí sin papeles, porque bien que le dan un número para hacer sus impuestos, sino la persona que, sabiendo que deben hacer sus impuestos, sin embargo corrompieron el sistema como lo ha hecho el señor presidente, y que no ha querido dar su brazo a torcer, pero que aún sea presidente reelegido o salga de la presidencia, será llevado a la justicia, porque el que obra mal acaba mal. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de la Virgen María, padeció por nosotros, murió, fue sepultado, resucitó, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre y un día vendrá en su gloria? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna? Esta es nuestra fe, la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. La oración que nos enseñó nuestro Señor, de decirle a Dios Padre, pidiendo a Dios para que estos
familiares de los padres fundadores, del señor senador John Lewis, y todos los que trabajan por la fraternidad universal, aun cuando algunos se les llamen masones o comunismo o como se le llame, o capitalismo liberal, que sepamos que el Padre Nuestro es la oración ideal para la transformación de todo sistema político y la conversión de cada líder de este mundo, de tal manera que la Iglesia no permite que su fe sea pervertida por ningún partido político ni ningún gobierno. Por eso pedimos perdón con esta oración por el racismo y la discriminación que hay en los Estados Unidos mexicanos, cuando la gente fifí humilla a los indígenas o a los más pobres, y al presidente AMLO por luchar contra la corrupción. Eso se llama discriminación también. Y por la discriminación y el racismo en los Estados Unidos americanos contra los afroamericanos, como a este senador afroamericano John Lewis, que fue torturado muchas veces, pero siguió adelante siendo la conciencia del Congreso y de la nación, para que esta oración del Padre Nuestro realmente se refleje en estos movimientos, aun cuando sean criticados de malévolos o pervertidos, pero lo poco bueno que haya resurja como el trigo, que debe ser usado para alimento de las conciencias de las personas, pero la cizaña o la mala hierba que se quiso mezclar así con nosotros, pues nosotros sepamos diferenciarla y no ayudar al progreso del mal, sino al crecimiento del bien en la conciencia de sus hijos, de sus familias, de tal manera que la oración del Padre Nuestro y del Ave María sean las oraciones básicas que promuevan la conversión de los miembros de nuestro partido político o de la compañía para la que trabajamos, de la escuela o cualquier organización, que hoy por hoy debemos mantenernos honestos, humildes, creyentes y amorosos ante esta pandemia, ante estos tipos de pandemias de mental, afectiva, corporal y espiritual, y que no permitamos que el mal siga pervirtiendo ningún aspecto de nuestra persona, porque si llega un veneno a cualquier parte de tu cuerpo, llegó a todo tu ser. Así es que pídele a Dios que de verdad no solamente tu persona, sino tu familia, tu partido político y toda la nación sea prevenida o resanada, y podamos convertirnos a esa fraternidad traída por Jesucristo, de la que procede o inspiró todas las demás fraternidades, aun cuando tengan otros nombres políticos o hasta que se les dice que están mezclados con algo de mal. Pero tarde que temprano se separará lo malo de lo bueno, y sabemos que no importa que sean comunistas, masones, homosexuales, políticos o fifís o el mismo partidarios de Trump, pero si logran entender la palabra de Dios y se convierten, habrá esperanza para ellos. Pero si persisten en el mal, no hay esperanza para ellos, y están por perderse para siempre, porque siguieron su propio ego, su propia vanidad, y se hicieron anticristos en lugar de seguidores de Cristo, y pues para su perdición. No se les olvide pues que este mensaje es para todos aquellos que promueven el mal como si fuera algo bueno, y critican al bien, y a los que trabajan por la justicia como si fueran los malvados que hay que destruir. No te dejes engañar, descubre exactamente bien quiénes son los malos, quiénes los buenos, para que el malo se convierta y el bueno se fortalezca y no caiga en la tentación de la desesperación. Por eso digamos como Jesucristo mismo nos enseñó, y con esto concluimos este servicio por hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. A nuestra Madre Santísima, patrona de las 4 Américas, América del Norte, América Central Caribeña, América del Sur, Sudamérica, y América Aborígena de los indígenas, como Madre de todos, Madre sin fronteras, le pedimos que la verdad sin fronteras, que es su Hijo, penetre las conciencias de todos, no solamente los gobiernos, sino los pueblos todos de la tierra, especialmente de las 4 Américas, que buscamos ser una sola América unida
por la libertad, por la razón, por la fe y la esperanza, y sobre todo por una dignidad que nuestra Madre Santísima nos trajo en la colina del Tepeyac a través de San Juan Diego. Digamos juntos a la Madre de Dios y Madre nuestra: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Vámonos tranquilos, compartamos este video con todos sus contactos y hagamos de conocimiento de todos en América, en México y en Estados Unidos, que la verdad del Evangelio sigue iluminando la confusión y la oscuridad de la corrupción de este mundo y de nuestros países, de aquellos que piensan que están en el bien, pero realmente se han dejado seducir por el mal, para que cambien y juntos trabajemos para superar estos 4 tipos de pandemias o de COVID. Que pasen buena tarde, buena noche, buenos días.